Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Debes tener cuidado porque van a suspender tu cuenta o robártela por este error. Activision ha confirmado la colaboración con Terminator para la próxima temporada. Vas a poder conseguir ese personaje gratuito con boletos dorados, más nuevos niveles. Adiós al deslizado infinito, el médico ya no va a servir y el ninja será nerfeado. Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo más adelantos de la nueva temporada, así como recompensas, cambios y un montón de novedades que estoy seguro te van a interesar. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Voy a comenzar este video con una información oficial. El día de ayer los de COD Mobile han confirmado la colaboración con Terminator, así que esto ya no es una filtración. Terminator llegará en la próxima temporada y estará basada en la película Día del Juicio. Para mucha gente es de las mejores películas de acción y no solamente de la saga, sino de todas en general. Ahora los fans podrán usar sus personajes favoritos en el juego, se espera que sean dos. El primero es este, que es como el principal, mientras que el segundo, que se ve como un policía normal y corriente, yo pensé que no era importante. Parece ser que efectivamente sí es muy relevante. Esta colaboración podría ser de las mejores, ya que encaja perfectamente en la saga de Call of Duty, o dime tú qué opinas. Gracias a Activision, por fin harán algo con el deslizado infinito de la habilidad Impulso de Chorro. Ya la comunidad estaba cansada de esta clase, pero lo que le van a hacer es que le van a reducir la aceleración de deslizamiento. No sabemos hasta qué punto la van a desmejorar, pero al menos sabemos que la van a nerfear y eso es demasiado bueno. Lamentablemente las buenas noticias no vienen solas, y es que al médico le van a reducir el número de cargas. Yo no sé qué pasa con Activision, al médico cada vez le va peor, y eso que es una clase que no está rota. No es algo que rompe el meta. Si bien es cierto, ahora se recargará un poco más rápido, siento que no compensa. Por último, el ninja, una habilidad que fue mejorada en la temporada anterior, de nuevo va a ser desmejorada. Quiero preguntar quién está a cargo de estos cambios porque la verdad no entiendo. Ahora el alcance será reducido. Evidentemente siempre es bueno que las habilidades sean balanceadas, pero seamos honestos, hay otras que realmente lo merecían más. Dime en los comentarios para ti cuál es la clase más molesta y crees que merecía un nerfeo o crees que lo han hecho bien. Ahora te quiero poner una advertencia, ten mucho cuidado porque puedes perder tu cuenta y no estoy exagerando. Estoy seguro que también te ha aparecido un evento donde supuestamente puedes ganar una skin de la BP50 mítica gratis. Entramos directamente al juego y veremos que ese evento no está, el único activo que está es el de la FFAR legendaria, pero este es un evento oficial. El evento de la BP50 mítica no existe, no se dejen engañar, y de hecho es demasiado peligroso porque puedes caer. Este evento y los demás donde regalan míticas son falsos, así que ten mucho cuidado porque si caes ten por seguro que te van a robar la cuenta, amigo. Ya mucha gente está cayendo, sobre todo la gente nueva que no tiene tanto conocimiento, por eso me sorprende que no mucha gente esté hablando de esto. No existe página donde regalen skins míticas y tampoco existen aplicaciones mágicas, la que existen ten por seguro que te van a banear. Mejor quédate con tu cuenta humilde porque dicen por ahí que lo barato sale caro, así que tenlo en cuenta, y si ves un video de esto donde supuestamente regalan una skin mítica, repórtalo. Hablando de gente nueva, lo siento mucho por ustedes, pero ahora les va a costar muchísimo más llegar al máximo nivel. Actualmente en Call of Duty Mobile tenemos 400 niveles y es un montón, pero se espera que próximamente tengamos otros 50 niveles más. Por supuesto, si llegan más niveles, también llegarán nuevas recompensas, sobre todo skin de Cosmo o de materia oscura para la gente que espera esos camuflajes. Aún no sabemos para qué temporada llegarán esos nuevos niveles, pero sabemos que van a llegar, así que hay que estar atentos. Yo lo siento por esa gente que aún no llega al nivel 400 porque ten por seguro le va a costar demasiado llegar. ¿Se acuerdan que las primeras filtraciones se pensaban que esta skin de pato llegaría en caja fuerte? Pues lamentablemente no es así. Los filtradores han actualizado la información, de hecho esto tiene un par de días, pero se me había olvidado comentárselos. Las cajas fuertes serían primero que nada una skin para el ZRG, una skin para el personaje de Lucas. Este no se ve nada mal. La tercera caja fuerte es para el personaje de Sgower y la última sería para 4 skins de la CBR4 donde podrás gastar tus boletos. Entonces el personaje de pato llegaría en
caja de la suerte, igual que esta japonesa otaku morena. Y también tenemos a este otro que se parece al de la película Yo Robot, pero no sabemos de qué manera estará llegando. Ahora hablemos de los cambios más importantes en las armas y la primera mejorada es la FS Hurricane. A esta arma le van a mejorar el multiplicador de daño al pecho de 1.1 a 1.2 y el multiplicador de daño a las piernas de 0.9 a 1. Aunque el arma es buena, tiene sus efectos, así que yo la verdad no lo veo mal. Otra arma que será mejorada es la Grau 5.56 y debo decir que esto es una maravilla. El perfil de alcance se va a aumentar de 15.23 a 17.28 y la dispersión de balas al apuntar será reducido. Por cierto, la Grau es de las armas más estables, así que esto puede ser un motivo de uso. La SO14 será nerfeada, pero tenemos noticias buenas y es que el SKS será mejorada. En la nueva temporada pasará a apuntar un poquito más rápido, pasando de 340 a 320 milisegundos. Estoy seguro que a más de alguno le hubiera gustado más que esto, pero bueno, algo es algo. Posiblemente el HVK regrese al meta, aunque no sé exactamente en qué momento se fue, y es que también la van a mejorar. Al cargador gran calibre se le va a aumentar el multiplicador al antebrazo de 1.4 a 1.46 y además ya no te va a quitar 7 balas, solamente te va a quitar 5. Yo esto lo veo como algo mejor. La Vargos también tendrá un cambio demasiado positivo y es que primero que nada se le va a aumentar la velocidad de balas y también el multiplicador ligeramente. Por otro lado, al accesorio tambor de 60 balas se le va a quitar la penalización de velocidad de balas, así que para que lo tengas en cuenta. Al accesorio fuego salvaje de la M16 que la hace automática tendrá una mejora de velocidad de movimiento en 3%. No solo eso, otra mejora de velocidad de movimiento al apuntar en 8%. Ahora la culata de Strike Mip te va a reducir 10% retroceso vertical y la empuñadura delantera táctica te va a reducir 10% retroceso horizontal. Está claro que la M16 después de esto será otra. A la M4 se le va a aumentar el multiplicador al pecho de 1.1 a 1.2 y se va a reducir la dispersión de balas al apuntar. Al accesorio Ranger OWC la penalización de velocidad de movimiento será reducido de menos 3% a menos 1%. La penalización de velocidad de movimiento también será reducido y la penalización de tiempo de apuntado también. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. La temporada si viene cargada de contenido, el próximo video será todavía mucho más épico. Gracias por llegar hasta esta parte, si el video te gustó considera suscribirte para no perderte el próximo. Sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.